Ok, amigos, vamos ya nos preparamos. Vamos ya donde están las abejas, están a escasos 30 metros. Ya nuestro amigo Ulises va adelante. Por allá atrás viene Leonardo con la caja, ya bien preparado, parece astronauta. ¿Cómo te sientes, Leo? Bien, bien, profe. ¿Tranquilo? Tranquilo, profe. No hay que tenerle miedo nada más. Más atrás viene nuestro amigo Leo Vargas, que también viene acompañándonos. Él no trae nada porque solamente nos va a acompañar a dejar las cositas y se regresa. Ya llegamos y ahora sí vamos a ver dónde están las abejas. Pegado a las raíces. Es un árbol que hasta parece que se va a caer, ¿no, Licho? Sí, sí. ¿Verdad? Y ya está. Nada más que Ay. estoy viendo que Ajá. el acceso sería un poquito complicado. Complicado, porque ¿verdad? está a lo alto. Está alto, sí, cierto. Ah, sí, están hasta arriba. Sí, ya las alcancé a ver. Uf, sí, cierto, Licho. ¿Y ahí cómo se le haría? Pues Quizá una escalera, ¿verdad? No, primeramente voy a subir y voy a echarle, espérate, no cortes. Ajá. Voy a echarle humo para controlarlas un poco. Ujú. Bueno, en este momento el Licho va subiendo. Está complicado llegarle porque es como una piedra, ¿no? Es una piedra grande. Y en esta piedra nació un árbol. Y ahora están las abejas ahí. La verdad está complicado. Con cuidado nada más, Licho. Yo creo que aquí vamos a sacar hasta víbora, iguana, todo, ¿no? Todo, ¿verdad? Sí, se ve ahí está una cueva acá a este lado, acá abajo hay una cueva grande. Pero igual, Licho, se ven muy mansas, ¿eh? Sí, No se ven. pero le digo, vamos Sí, sí, claro. primeramente a avisarles, ¿no? Que estamos Que aquí. estamos aquí, exacto. Vamos a hacer la presentación. Este enjambre, amigos, se va a quitar porque aquí a Córtale ya. 20 metros, 20, 30 metros están chaponando, están trabajando unos campesinos que van a sembrar sandía. Entonces, se trata de que ya les picaron. Nuestro amigo Leonardo nos avisó, nos llamó y pues aquí se le está brindando con Ulises. Ulises le está brindando el apoyo para que puedan quitarse este enjambre y llevarlo a un lugar donde no corran el riesgo los campesinos de que les piquen. Agua, agua. Con cuidado. Jálala, si Jálala puedes. hacia más o menos. Cuidado, cuidado. Y es hoja que quema, Delfino. Sí, esa hoja quema. Es el tetlate. A muchos les quema desde cuando están lejos, ¿eh? A otros solamente si se la tallan en el cuerpo. Esa, todo eso ahí que quede limpio para que Ulises pueda pararse ahí y empezar a trabajar. Ya andan por acá cerca. Ya andan cerca, ¿va? Sí. Sí, ya cargo aquí unas en la cámara. Voy a tener que bajar. A ver. Y cuando bajar voy a pasar aquí. Como Con quiera, cuidado, Licho. ya las abejas ya me conocen. Con cuidado. A ver. Agarra El ahumador. Agarro de acá. Presiona. Échale un mito. Échale. Eso, échale. Ahí nomás, ahí. Pues aquí, Delfino, lo que tendríamos que, Ajá. como está un poco complicado Sí, está muy difícil, ¿eh? el acceso. Vean, estoy haciendo una toma desde abajo. Mira, pásenme el cuchillo. Ajá. A diferencia del anterior, las abejas andan muy cerca. Sí, ¿verdad? Sí. Pues mira,
del pino ahorita como está, digo, el acceso un poquito complicado. ¿Sí? Lo que voy a tratar de hacer es ir cortando panal por panal, se lo voy a pasar a él. Ajá, Y él que lo vaya dejando únicamente allá en la base de la caja, ajá. para después bajar Ya, y armar todo. Ya todo allá afuera de porque aquí. no se va a poder de otra No, de manera. otra Ahí manera déjalo. no. Voy a aparecer aquí para ponerlo. Sí está complicadísimo. Prácticamente está pegado a la roca, ¿no? Sí, la mayoría de las abejas las Yo estaba las tengo grabando. aquí, pero digo, vamos a tratar de quitar los panales y posteriormente de atrapar las abejas. Sí. Elvis, ¿Qué pasó? aquí lo que puedo apreciar que el compañero Leonides Vargas, Sí. que viene de apoyo, creo que va a poder disfrutar de la miel, porque ya ¿A veo que poco? aquí hay, Ay, mira Ajá, nada y- más. pero pues uno no puede darse el privilegio de probarla más que el que viene de apoyo. Claro. Mira nada más, qué hermoso. Licho, ¿no los puedes mostrar? Por favor. Ahí Ah. lo lleva el compañero. Y se está tirando la miel, pero cuánta miel, Dios mío. A ver, Leonardo, ahorita que llegue por acá, vamos a tratar cuidado. Oye, qué preciosidad. Uy, se fue un pedazo. Madre mía, de lo pesado que están. A ver cómo ven los panales del pino, qué tamaños tienen, imagínate. Ya voy a descansar mis pies porque ahí estaba torcido. Estaba bien torcido. Mira el que se desprendió. Ah, ese es el que cayó, ¿verdad? Sí, mira nada más. Pero fíjate del pino que ahorita yo pudiera decirte que es todo lo que hicieron las abejas. Porque cada Giovanni, cada enjambre, cuando uno lo empieza a manipular, lo que tratan es de defender precisamente su casa. Entonces ahorita yo pudiera decirles que ya la sometimos. Ya estamos ya controlando lo que es el enjambre, que es bastante grande. Sí, muy grande. Menos las que tengo alrededor, esas no se han sometido. Llévale el que lo destape y que le ponga bolote. Me di el tiempo de vestirme, Bueno, después de que te picaron. después de que me picaron dos. Protegerme un poco porque también necesito acercarme más y pues es donde hay más todavía, más abejas. ¿Ya te cansaste, Julio? Pues, un poquito porque está incómodo y como se dan cuenta el piso está liso por la lluvia, ¿no? Entonces si me paro aquí, mira, lo que hace Es arenisca. es irse. Entonces lo que nos está haciendo el favor de detenernos pues prácticamente la raíz esta, ¿no? Ajá. ¿Habías capturado un enjambre con esta dificultad? La verdad no. Está un poco muy complicado. Muy Sí, ¿verdad? complicado por el lugar. Veo que los panales están muy oscuros. ¿Por qué? Están, porque ya la colmena ya, es una colmena ya que tiene bastante tiempo, por eso sus panales está la cera ya muy negra. Más o menos, ¿cuántos años le calculas? Pues yo creo que este enjambre tendrá como 2 años, 2 años y medio ya de fin aquí, en este lugar. Bastante tiempo, ¿no? Sí, ya es un enjambre grande y no lo hicieron más grande porque ya era el espacio que tenían aquí. Si no lo hubieran seguido haciendo mucho más grande. Mira nada más de él. No, sale precioso. No, hombre, está pesadísimo, si no me equivoco, ¿verdad, Lizo? Sí. Está grandísimo. Y mira cómo la chingadera de Está miel. creando la miel, está escurriendo. Mira, parece un manantial. Es un manantial de miel. Qué rico. Hay que le haga la toma donde está la miel, al otro lado, donde iba tomado. La verdad, muy hermoso.
Es bastantísimo. ¿Cómo ven la miel, Giovanni? Deliciosa. Ya quiero morderla. Incluso También ya desde el primer... A ver tus manos, a ver tus manos. Aquí de nuestro amigo Leonardo, mire. Llenísimo de miel. la miel del pino está ya en un tono oscuro, porque es una miel de ya tiene varios años que la han conservado ahí. Sí, me imagino. Bueno, creo que alguien dirá, alguien va a pensar que como este enjambre está en el campo, deberíamos de haberlo dejado, debería de quedarse. Vuelvo a repetirles que se está quitando este enjambre porque aquí a 20-30 metros, ahorita en este momento hay como 7-8 señores chaponando, van a sembrar sandía. La miel sigue escurriendo Y del no, pino. y no los han dejado trabajar, sí sigue escurriendo la miel, pero Mira. muchísima miel, sí está lleno de miel. Se terminaron, ¿verdad, Licho? No, faltan dos. Aún hay más. Ah, oh, carajo. Están dos todavía. Como siempre el domingo. Ajá, y entonces, pues es un riesgo el hecho de que esté aquí. Incluso, Giovanni, no sé si puedas ver cómo me picó una aquí, está todavía aquí el agujón, ¿y la ves? ajá, Giovanni, no sé si puedas ver. no se alcanza, Licho, El profe. no se alcanza. Pero ya a Ulises ya le picó una también. A mí todavía. Aquí sigue todavía. Sí. Ajá, entonces yo regreso al comentario y les decía, incluso los señores aquí, los campesinos, Ya me picó otra a mí. decían que querían quemar este enjambre, porque ellos no tienen, primero no tienen el equipo, segundo El valor. no tienen, ándale, el valor, los implementos para poder retirar este enjambre. Hablamos con Ulises y ya, se está retirando. Es por esa razón, amigos, que se está quitando este enjambre de aquí, para que los campesinos puedan seguir trabajando. Giovanni, échale una toma al que está de apoyo, a nuestro amigo Leonides Vargas, está de apoyo ya era. Leo, saluda. A ver que salude, Leo. Ahí atrás está Mira, que le haga la toma. Oye, pero mira nada más cómo está escurriendo. Mira, todo esto que ven en la parte es pura miel. Ponlo con cuidado para que no prima la humedad. bastantísimo. Mira del pino este. Oh, no, hombre. Tiene bastantísimo. En total, ya agárralo así. Ya. Para que le hagan la toma, como casi todo es miel. Todo Llévalo a la está lleno cámara de para- miel este, ¿verdad, Licho? Ey, Todo está lleno de miel. Bastantísimo. O sea que vamos a comer mira del sabroso. pino cómo está de gruesísimo de De miel. grueso, ¿verdad? Sí, hombre. Agarra debajo ya. Es súper grueso. Llévalo para que lo tenga. No, hombre, el Licho. Y mira nada más cómo está goteando. Dale una mordida, Leo, ahí donde está el canal. Sí. Ajá, el que quiera comer miel puede hacerlo, es del pino. Leo, Mira, muéstrale cómo está de grueso, hasta parece un filete, ¿no? De pescado. Sí, hombre. Oye, sí, ¿eh? parece pescado. Parece sabrosísimo. Muéstrame un tantito hacia acá, los huesos. No, ahí, espérame. Déjame encontrar. Ya nada más, qué barbaridad. Está tremendamente grueso, lleno de miel. Pues no sé qué impresión tengan de este enjambre del pino. Como te decía, que cada colmena siempre es diferente, ¿no? Sí. Y en esta ocasión, pues de tratarse de una colmena
muy grande. Teníamos la idea de que iban a ser más agresivas que cualquier otro enjambre. Sí. Y ustedes andan viendo que estas que andan así, andan queriendo picar incluso a la cámara, ¿verdad? Sí, ya aquí la cámara, acá donde tiene el portador, tiene algunos piquetes sobre este lado ahí de abeja. Tiene 2 de los que veo. El problema de que el terreno, como lo aprechan, está Hacia inclinado. arriba, inclinado. Entonces se nos dificulta tanto. Y luego está muy liso por el agua, ¿no? Y Sí, las sí. hojas. Y Ajá, está las muy suelta ramas. Es como arenilla. Yo digo de mi opinión que pudiéramos tomar todos los panales que hay allí, irnos en la parte que más plana para poder Trabajar. irlos acomodando en sus cuadros, y posteriormente traemos ya la caja y ya de ahí el segundo paso pues sería Buscar la reina. atrapar las abejas. Nos sirve de que ellas todas se van Se reúnen. a reunir. Exacto. ¿A dónde? Por ahí, va a ir yo. Ahí miro. Ahora vamos a hacer la Oye, Licho, esto que está aquí, que está sellado, ¿es cera? No, ¿O qué mira, es? este ya es una miel que ya las abejas la cerraron, lo que Oh. se le llama que ya la percularon. Ah, ya. Porque quiere decir que esta miel ya está lista para consumir. Si le metes tu dedito, pues va a brotar toda la miel, ¿no? Entonces todo esto que se ve no son crías en esta ocasión, es pura miel, ve, chécale, de este lado. Sí, tiene. Aquí se ve. Y el panal, como lo puedes apreciar, si lo giramos, Está igual. es exactamente lo mismo. Está reventándose. Nomás porque te lo pusiste en la Mira. mano. Sí, mira, nada más. Porque te lo pusiste, lo estás presionando, Licho. Por eso, ¿ah? Sí, es que está algo pesado. Sí, está pesado. Sí, me imagino. Pues bueno, gracias. En este momento se va a proceder a colocar los panales en las en los cuadros para que se puedan transportar. Mira de fino cómo la miel escurre. Escurre, ¿verdad? Híjole, sí, bastantísima miel. Mira, como puedes ver, en esta ocasión los panales son más grandes que el marco. Y pues lamentablemente, aunque uno no quisiera, tenemos que adaptarlos al marco. Sí. Como pueden ver, este panal pues prácticamente llenó ya el cuadro. ¿Verdad, Licho? Hasta se pasó, hay que cortarlo. Sí, hasta se porque pasó, hay que recortarlo para que... No, pues, ya te picó otra. Sí, está bien, se te va a quitar la riuma. Te van a dar más ganas de trabajar ahora. ¿Verdad, Giovanni? Ándale. Pero se siente sabroso cuando pican las abejas. Esta es la más para acá. por delante. Trata de no matarlo. Ahí sí. Ahora agárrala. Así es. Vean como nuestro amigo Leo, que es un amigo de aquí de Orcasitas y vino de apoyo, pues a pesar de que no está bien cubierto, aquí anda metido entre las abejas. La suerte es que no te ha picado ninguna, creo, ¿verdad? No. No. Por eso anda muy Por eso confiado. anda muy confiado. Ahorita que le pique una, quién sabe qué vaya a pasar de él. Tú sin miedo, tú sin miedo. Se cansa por un ver. Sí, se cansa uno. Ya este cuadro quedó listo, amigos. Ya como pueden ver, prácticamente se llenó el cuadro con el panal. Ya las abejitas solamente van a trabajar muy poco para terminar de rellenarlo. Se tuvo que cortar, ya los alambritos están metidos también. Y pues ya se puede mover y ya no cae. Ya no cae el panal. Pues ya se está procediendo a hacer este trabajo, porque allá donde estaba no se podía por las dificultades que hay. Vamos a meterlo ya en la caja, aquí, donde va a quedar, ya para esperar. El primero. Este es el primero. Ajá. Ahí está. Ahí quedó. Esos puntos blancos que hay, Licho,
¿Qué son? Estoy viendo como puntitos blancos ahí, ¿qué son? Sí, mira, aquí no sé si la cámara lo pueda captar. A ver, que lo capte. Todo esto son ya las larvitas, son las crías. Como puedes ver, ahí están bastante llenos, entonces por eso esto lo vamos a poner en el marco para que ya ellas la sigan alimentando y ya nazcan ya dentro de la caja. De la caja. Muy bien. Nuestro amigo Leo nos cuenta que aquí hay una historia. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Cómo lo conocen? Aquí este lugar le llaman La Catrina. La Catrina. Pues supuestamente antes el río pasaba por este lado. Se ve ahí un barranco, Se, ¿no? se ve el borde que va por allá. Hubo un diluvio, cuentan los abuelos, no recuerdo el año, pero ya creció demasiado, se llevó mucho ganado, vacas, chivos, murieron muchos animales, no sé qué. Y entonces el río ya agarró su curso derecho, Allá. ya no regresó a este lugar, y ya este lugar quedó así, pues, como puede ver, es más arena. Sin donde se van a sembrar la sandía, ¿no? Ajá, y en este lugar pues cuentan que aquí vivía, pues, porque ahorita en esos tiempos se veía, ¿no? Porque pasía, ¿no? La Catrina. La mentada Chaneca. Chaneca. Que Ajá. salía, dice... O la Llorona, que algunos dicen también, ¿no? Bueno. La Llorona también, la Catrina, la Llorona o la Chaneca, como... Eso cuentan los abuelos, contaban. Mi mamá también, pues, supuestamente también su niñez lo vio. Cuenta ya que en la noche de luna llena era cuando, porque en ese tiempo no había luz, no había energía eléctrica, apreciaban la luna llena una mujer muy hermosa, de buen cuerpo, pelo largo, se le veía así, con la luz, los rayos de la luna como rubio, como color oro, digamos, pues, era Sí. muy hermosa La mujer. la mujer pasaba con su canasto, como yendo al mercado, ¿no? Y ya de regreso se encontraba unos niños que le regalaba dulces a los niños, pero como los niños en ese tiempo, la inocencia, pues, había en los pueblitos aquí, no como ahorita que ya, aquel con tanta tecnología, ya, pues, ya no se ve eso. La inocencia. Y hubo algunos niños que lo engañó, se lo traía a este lugar, lo buscaban los papás y al otro día lo encontraban aquí dormido. Supuestamente era un encanto, pues. Sí, Ajá, y decían en aquellos tiempos lo jugaba la Chaneca. ándale. Sí, ¿verdad? Así Lo mismo, jugaba sí, la jugaba Chaneca. Los niños seguramente perdían la memoria, es decir, no sabían quiénes eran, qué había pasado, quedaban como loquitos. Como loquito, ándale. ¿Sí eso pasaba? Sí, eso pasaba. Y al otro día contaban, ¿no? ¿Qué pasó? Pues contaban los niños que no, pues, esa señora nos engañó con dulces. Y ahí perdían el conocimiento y no se daban cuenta que pasaba en la noche, pues. Ajá, pero esa Chaneca aquí es su casa, pues. Aquí. Aquí. Hay muchos árboles grandes, Hay está, árboles muy, grandes. está muy oscuro ahí, oscuro. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está Sí, muy oscuro. había una cueva por ahí también, porque lo seguían, había un señor incluso, el dueño de ese terreno. ¿Vive el señor? Ya no vive. Ya no vive. Lo falleció hace unos cuantos años. Se llamaba don Apolinar Rentería. Él me contó a mí que hubo una noche que lo siguió, andaba medio por aquí. Y ya llegando aquí, desapareció, ajá, pero se armó de valor el señor y lo siguió. Ajá, y por eso conocido este lugar de La Catrina, la casa de la Chaneca. Así como me lo contaron los abuelos, los padres. Yo todavía a mis hijos les he contado eso, que se veía antes. Sí. Y como dice usted, no hay que perder esa historia, esa leyenda de aquí de nuestro pueblo. Del pueblo. Bueno, pues gracias, Leo, por la historia, por la leyenda. Profe. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Así, vale. Pues amigos, hemos terminado, hemos concluido ya con este trabajo de venir a rescatar, a atrapar estas abejas silvestres o ambulantes. Ya está el cajón, aquí ya pueden ver, solamente 3 cuadros son los que no se llenaron con panal, todos los demás. 7 están llenos, con cuadros muy bien llenos, porque el panal era enorme, era grande, pero pues ya está la reina allí, ya se va a proceder solamente a cerrar el cajón y a transportarlo a un apiario. Pues muchísimas gracias, esperemos les haya gustado este video. Síganos en nuestro canal de YouTube y denle like, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima.